Somos el grupo 3401 de balances de materia y energía, de la carrera de Ingeniería Química. Se resolverá un problema de destilación. El problema dice: se requiere destilar una mezcla de 1000 kg por hora con 20% de benceno, 30% de tolueno y el resto de gileno. Para ello se usará un tren de separación formado por dos columnas de destilación, diseñado para separar esta mezcla. En la primera unidad se obtiene un producto de fondos con 25% de benceno y 35% de tolueno. En la segunda unidad un producto de destilado con 8% de benceno y 72% de tolueno. En el fondo de esta columna solo se obtendrá tolueno y gileno. Determine los flujos de destilado y residuos en cada una de estas. Este es nuestro esquema del sistema, donde el flujo molar 1 es de 1000, su fracción molar del benceno es de 0.2, la fracción molar del tolueno es 0.3, la fracción molar del gileno es de 0.5. En el flujo 2 se desconocen los valores, salvo que no hay presencia de gileno. En el flujo 3 se desconoce su valor, donde la fracción molar del benceno es de 0.025, la fracción molar del tolueno es de 0.35 y la del gileno es de 0.625. En la corriente 4 se desconoce su flujo molar y conocemos la fracción molar del benceno, que es 0.08, la fracción del tolueno, que es 0.72, y la del gileno, que es 0.2. En la corriente 5 se desconoce su flujo y sus fracciones, con excepción de que no hay presencia de benceno. Para hacer los balances generales por unidad de sistema, en la unidad 1 es flujo molar 1 es igual a flujo molar 2 sumado de flujo molar 3. Para la unidad 2 es flujo molar 3 igual a flujo molar 4 más flujo molar 5. Para los balances por componente, de la unidad 1 tenemos para el benceno flujo molar 1 multiplicado por fracción molar del benceno en la corriente 1. Eso es igual a flujo molar 2 multiplicado por la fracción 2 molar del benceno, más el flujo molar de la corriente 3 multiplicado por la fracción molar del benceno en la corriente 3. Para el tolueno tenemos que flujo molar de la corriente 1 multiplicado por fracción molar de la corriente 1 del tolueno es igual a la multiplicación de el flujo de la corriente 2 por la fracción molar del tolueno en la corriente 2 más flujo molar de la corriente 3 multiplicado por la fracción molar del tolueno en la corriente 3. Para el gileno tenemos flujo molar de la corriente 1 por fracción molar de la corriente 1 del gileno es igual a la multiplicación del flujo molar de la corriente 3 por la fracción molar de la misma del gileno. Para la unidad 2, para el benceno tenemos que flujo molar de la corriente 3 multiplicado por la fracción molar de la corriente 3 del benceno es igual a flujo molar 4 multiplicado por la fracción molar del benceno en la corriente 4. Para el tolueno tenemos la multiplicación del flujo de la corriente 3 multiplicado por la fracción molar del tolueno en la corriente 3. Eso nos va a dar igual a la multiplicación del flujo molar de la corriente 4 multiplicado por la fracción molar del tolueno en la corriente 4, más flujo molar de la corriente 5 multiplicado por la fracción molar de la corriente 5 del tolueno. Para el gileno tenemos flujo molar de la corriente 3 multiplicado por fracción molar de la corriente 3 del gileno, y eso nos va a dar igual a el flujo de la corriente 4 multiplicado por la fracción molar del gileno en la corriente 4 más la multiplicación del flujo molar de la corriente 5 por la fracción molar del gileno en esa misma corriente. Vamos a pasar a una página de Excel donde insertamos nuestro diagrama prediseñado y las respectivas fórmulas que utilizaremos. Colocamos los datos del flujo molar 1, donde en el flujo molar 1 tenemos un valor de 1000, con la fracción molar
del benceno igual a 0.2, con la fracción molar del tolueno con valor a 0.3, con la fracción molar del gileno con valor a 0.5. Pasamos a el flujo molar 2. Se desconoce el valor y conocemos que solo hay presencia de benceno. Pasamos al flujo molar 3. Se desconoce el valor de la corriente y su fracción molar del benceno es 0.025. La fracción molar del tolueno es de 0.35 y respectivamente del gileno un valor de 0.625. Pasamos a el flujo molar 4. Donde se desconoce el valor de dicha corriente, donde tenemos la fracción molar del benceno con un valor de 0.08, la fracción molar del tolueno con valor a 0.72 y respectivamente del gileno con valor a 0.2. Pasamos a la quinta corriente, donde desconocemos el flujo molar y sabemos que hay presencia de tolueno y de gileno. Para sacar el valor de la corriente 3, despejamos de la ecuación del balance por componente del gileno. Donde nos va a dar igual a flujo molar 1 multiplicado por la fracción del gileno en la corriente 1. Eso dividido en la fracción del gileno en la corriente 3. Para la corriente 4, la despejamos del balance por componente de la unidad 2 del benceno. Igual a el flujo de la corriente 3 multiplicado por la fracción del benceno de la corriente 3. Eso dividido en la fracción del benceno en la corriente 4. Para el valor de la corriente 2 se despeja del balance general de la unidad 1 y nos va a dar igual a flujo de la corriente 1 menos flujo de la corriente 3. Para el flujo de la corriente 5 despejamos del balance general de la unidad 2 y nos da igual a flujo de la corriente 3 menos flujo de la corriente 4. Para calcular la fracción molar del benceno en la corriente 2, despejamos de el balance por componente de la unidad 1 del benceno. Nos va a dar igual a flujo de la corriente 1 multiplicado por la fracción del benceno en la corriente 1. Eso menos
flujo de la corriente 3 multiplicado por su fracción del benceno en esa misma corriente. Todo eso dividido entre el flujo 2. Para conocer la fracción molar del tolueno, sabemos que la suma de las fracciones es 1. Entonces es igual a 1 menos la fracción molar del benceno. Para calcular la fracción del tolueno en la corriente 5, despejamos del balance por componente de la unidad 2 el balance del tolueno, donde va a quedar igual a flujo molar 3 multiplicado por la fracción 3 del tolueno menos el flujo de la corriente 4 multiplicado por la fracción de la corriente 4 del tolueno. Todo eso dividido entre el flujo molar de la corriente 5. Como la suma de las fracciones debe de dar 1, a 1 se le resta la fracción molar del tolueno. Con eso terminamos.